Bien, que Dios sea siempre glorificado. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es la pregunta. Eso es. Palabra de Dios, palabra del Maestro. No es una historia, es un suceso, y en ese suceso, en este acontecimiento, está involucrada, cierto, la palabra. Y aquí vamos a ver algunas cosas para que sepamos todos, cada uno de nosotros, nuestra parte, lo que tenemos que hacer. Hemos estado aquí presentes, oyendo, escuchando, siendo ministrados, y nos hace bien. ¿Mm? Un día, hace mucho tiempo, le explicaba a alguien que cuando yo Abraham veía al hombre de la fe, tal como está descrito, catalogado, conocido, que Abraham es conocido como el padre de la fe. Pero este tiene una esposa, y la esposa, sin ser la que oyó, ella fue en pos de la palabra de Abraham. Abraham va en pos de la palabra de Dios y Sara va en pos de la palabra de Abraham. ¿Ve? ¿Sí? Y después ellos mismos tuvieron un hijo, y ese hijo estaba ahora sujeto también a él. Y todo esto es fe. No es un asunto solo de costumbre. Es un asunto de fe. Operó la fe en toda la familia. Aunque no al nivel, no, a ver, como le dijera, como que Isaac queriendo ser como Abraham, ni Sara queriendo ser como Abraham, sino de acuerdo a la fe que tenía cada uno de ellos. La fe es algo real, existente en la vida de todos ustedes. Por algo están aquí. Aquí están por fe, porque están creyendo. ¿Mm? Bien. Y entonces en aquel día les decía que Abraham era el hombre de la fe y Sara era la que representaba la obediencia. ¿Mm? En ella estaba la obediencia. Entonces había una representación. Y con el tiempo, cuando uno va enseñando, enseña que siempre he enseñado diciendo: hay un triángulo, existe un triángulo en esto. Y este triángulo formamos en 3 palabras, que la fe tiene que ver con el creer, ¿ya? Con el confiar y con el obedecer.
Así como le decimos a los niños hace tanto tiempo ya que le venimos más de un año diciéndole, creo en Dios y confío en su palabra. Dos cosas esenciales en la vida de un niño, enseñarle que uno crea, porque una cosa, yo creo que no todos tienen duda, ya esto está resuelto en sus vidas de que creen que existe Dios. Pero otra cosa ahora hay que confiar en Dios. Y el hombre cuando llega a esa altura de la confianza, ¿qué es lo que va a hacer? Va a obedecer a Dios. ¿Ve? Andamos en obediencia. ¿Por qué? Porque hemos creído. Entonces, a veces pensamos que la fe solamente es pues la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Claro, definimos así. Pero pasa lo siguiente, que el proceso de esto es eso. Creo. Yo creo en Dios. Viera usted el avivamiento que tuve el día que creí que Dios era real, que existía. Porque pasé por mi etapa de dudas cuando era joven y cuando ya vino esa convicción, ¿ve? Fue un avivamiento. Pero después otra vez vino una situación a mi vida producto de que creo que existe Dios, pero ahora ese Dios es mi Padre, soy yo su hijo. Ahora era otro conflicto diferente, yo ya no tenía duda de su existencia, ¿ves? Pero ahora necesito saber, hasta que vino la palabra y la convicción, el testimonio del Espíritu en nosotros, y luego la palabra que te va diciendo que fuimos adoptados, ¿ves? Que hay una adopción, que esa adopción es poderosa, que a veces nosotros no la entendemos, nosotros entendemos solamente por una situación de intelecto, a veces no entendemos por necesidad, ¿ves? No entendemos por esa necesidad. Hay una etnia allá en no sé para qué lado, pero ya ni recuerdo si para Nepal, para esos lugares, esos lugares que ustedes tienen que haber oído hablar, ¿sí? Y para el Tíbet, para esos lados donde está el monte más alto, y ocurre que allí hay unas niñas que nacen, y que como nacen de una clase de etnia muy, ¿cómo diríamos? Como de baja, ¿cierto? No sé, no estamos hablando de riqueza ni nada, pero sí ellos son mirados como lo último, y por lo tanto esas niñas, los padres saben lo que hacen, las venden para los prostíbulos, porque nadie se va a casar con ellas porque pertenecen a... Y entonces había una niña de ellas que, triste, había nacido muy hermosa y llamaba la atención por su hermosura, pero su hermosura no importaba porque pertenecía a esas familias de una etnia baja. Entonces, cuando observamos eso, cuando vemos eso, ¿qué ocurre? Vimos aquello en la historia esta, y la niña muy triste se encontró con una creyente un día. Y esa creyente era de otra etnia más elevada, pero como era creyente no hacía diferencia. Y ella le contó acerca de Jesucristo, no de los dioses que ellos tenían, sino le habló de Jesucristo, de su sacrificio, lo que hizo, su bajeza, y que vino a adoptarla. Por lo tanto, tú no eres, si tú aceptas a Jesucristo, Él te recibe en la familia de Dios. Y ya tú no perteneces a la etnia de la que naciste, sino que ahora perteneces a la familia de Dios. Y al pertenecer a la familia de Dios, entonces tú has sido elevada. Oiga, creyó esta niña. Y después ya empezó a discutir el tema. Yo ya no soy, yo soy de la familia de Dios. Su hermano vino a dar su vida, la rescató y se produjo la adopción. Y ella lo creyó y para ello era lo más grande que había ocurrido en su vida. La apreciación de lo que Cristo hizo fue diferente como ustedes lo aprecian.
Porque nosotros apreciamos porque me sacó de la droga, porque me sacó del alcohol, porque estaba yo perdido. Pero ella iba a ser vendida como prostituta porque no podía servir para otra cosa. Por pertenecer a una familia de clase baja. Pero Dios la levantó y ahora pertenecía a la familia no de los dioses, sino del único Dios verdadero. ¿Cómo se aprecia la salvación? De una manera distinta. Y nosotros a veces la fe la establecemos según nuestras apreciaciones, ¿ya? De acuerdo a cómo fuimos de alguna manera educados y según la población a la que pertenecemos, según al país que pertenecemos, a la idiosincrasia, a las costumbres a las que pertenecemos. Y entonces pareciera ser una fe diferente, y no. La fe no es un punto de vista. Entonces, cuando miramos nosotros aquí, Jesús ya es conocido por ellos. Cuando Él camina sobre las aguas, visiblemente no es conocido. Ya no es lo mismo a esa hora de la madrugada y seguramente, no sé, si algún tipo de neblina, ellos pensaron a simple vista, la vista le hizo ver un fantasma. ¿Por qué? Bueno, podemos sacar varias razones. ¿Por qué? Porque el hombre común no camina sobre las aguas. Sería lo primero. Entonces ellos tuvieron miedo. Pero Jesús habló. Al miedo de ellos habló. Y Él dijo, tened ánimo primero. ¿Qué le cambió a ellos? El ánimo. Después dijo, se identificó, yo soy. Y luego, ¿qué hizo? No temáis. O sea, esto no era solamente miedo. El miedo era producto, o el ánimo era producto del desconocimiento. Había un fantasma, había algo que a lo mejor en toda su vida no habían visto. Entonces, por lo tanto, hubo una situación donde se descontrolaron, perdieron el ánimo y además de eso vino el miedo, el temor. No temáis. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios fue calmado en ese sentido? No temáis, dijo Moisés cuando estaban frente al Mar Rojo y venía el ejército. A Jacob se le tuvo que decir no temáis. ¿Por qué? Porque se veía como un gusano frente al resto de las naciones. El temor. El temor está presente siempre en la vida cuando no existe la confianza, cuando quedamos como sin esperanza. Y aquí Jesús primeramente dice, ten ánimo, luego se identifica, yo soy, y luego dice, no temáis. Y ahí es donde actúa Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. O sea, él quiere estar muy claro en la identidad de ese fantasma. Si eres tú. ¿Qué más dice? Dice, manda, tiene confianza en que Él tiene el poder, las cosas están sujetas a Él. Manda que yo vaya. Vaya a ti y especifica, y está especificado, que vaya a ti sobre las aguas. No dice, vamos a remar y nos vamos a acercar a ti. No. Entonces, está la voz del maestro identificándose y está la voz de Pedro. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que Pedro en ningún momento dice, si él camina sobre las aguas, yo también puedo. ¿Dijo así? Claro. No. Él esperó. ¿Sí? Y le dijo, Jesús, ven. Solo bastó decir, ven. Oiga, eso, solo bastó eso. Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No para ir a cualquier lado, mira, puedo caminar para allá, para acá. Empezó como a divertirse y comenzó a mostrarle algo. No, caminó para donde tuvo una dirección. ¿Sí? Pero al ver el fuerte viento, o sea, de pronto, como que él reacciona y ve lo que está a su alrededor y lo que está sucediendo, ve otra realidad también, que hay viento. Dice, tuvo miedo. Miedo, ¿cierto? Así dice. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esto no es que lo que tal hace también lo puedo hacer yo. Esto no es mirarse a sí mismo y tener como una autoestima, que nos valoremos como humanos, como seres, sino que siempre tengamos confianza en lo que Dios dice, no en lo que yo puedo ser. Dios no hace diferencia con nadie. Y cuando vemos aquí, Pedro nos quiso decir, si él lo puede hacer, o si esto lo hizo, se puede hacer, yo también lo puedo hacer. Yo quiero hacerlo. No, si eres tú. Esa es la relación que cada uno de nosotros debe tener. Para conocer, para saber qué es Él, primero hay que conocerlo. No es un asunto solo de conocer las Escrituras, de saber las Escrituras y citarla. Y entrar en discusiones con respecto a lo que sabemos de las Escrituras, sino que hay que conocer al Dios de las Escrituras. Si no lo conocemos a Él, ¿cómo Dios te va a hablar? ¿Cómo vas a saber? ¿Eres tú? Y si Él solamente dijo, ven. ¿Ve? Y Él dijo, si eres tú, di que yo vaya. Él dijo solamente, ven. Cuando uno ve a Gedeón, ustedes conocen la historia de Gedeón. ¿En qué momento, en qué situación, en qué realidad? Él también estaba con temor, con miedo, con precaución. Un hombre inteligente, cosechó antes de tiempo, quería esconder la cosecha, porque sabía que iban a venir los enemigos y se iban a llevar todo. Y se le apareció el ángel. Y entonces, cuando viene ese diálogo entre el ángel y él, una de las cosas que dijo Gedeón, él no habló dónde están los creyentes, dónde están los héroes, sino habló de la presencia o ausencia de Dios, sus proezas. Porque aquí no se trata de limitar a Dios, sino que nos limitamos nosotros. Eso de creer que limitamos a Dios, no, al Dios nadie lo puede limitar. Pero si nosotros empezamos a tener una problemática con nosotros mismos, porque Dios no es más poderoso si oras más que otro. Dios no es más efectivo. Si Dios lo quiere hacer contigo, contigo lo hará. Y no será porque eres la persona que más ora. Él sabe que crees, que confías y que estás dispuesto a obedecer. Y está en eso.
Dios ha hecho cosas con gente que nadie se esperaba que lo hiciera con ellos. Cuando Dios hizo o realizó la reforma en este mundo, lo hizo con un Lutero que le tenía miedo a los rayos y que creía que era un castigo de Dios los rayos, y se tiró al suelo y lloraba pidiendo perdón, y Dios lo hizo con ese hombre. Un hombre que ya era un abogado, un hombre que ya tenía estudios, capacitado, y entonces se entregó en las manos de Dios y se hizo monje, y haciéndose monje todavía no obedecía. Él creía que estaba obedeciendo, hasta que llegó el día en que, realizando una ceremonia equívoca, errada, idolátrica, allí la palabra le habló. Él la creyó, la obedeció, y mira el trastorno que hizo en el mundo. No levantó a un muerto, no caminó sobre las aguas, pero mira el trastorno que ocasionó en el mundo. Nadie se lo esperaba, nadie. Lo que Dios hizo con Moisés, lo que Dios hizo con muchos hombres, y es verdad, los tenemos ahí, y la palabra nos exige, nos mete en conflicto cuando nos pone esa nube de testigos, cuando nos pone a todos esos hombres de fe. Tú nunca vas a ser Abraham, eso es cierto, pero Dios nunca te ha pedido ser como Abraham. Abraham no es igual que Moisés, no es igual que Elías. Juntamos estos tres y no son iguales. Y ponemos Isaías y podemos poner un apóstol. Pero quien estuvo con ellos es el mismo. ¿Y quién mora en ti? ¿Quién te constituyó en templo donde mora el Espíritu Santo de Dios? Entonces aquí hay otro tipo de problemática, y la problemática es esa: sabiendo de que el Espíritu mora en nosotros, entonces quiere decir que lo estamos resistiendo. Él nos habla y a lo mejor estamos distraídos, o estamos limitados porque estamos mirando a otros. El otro día escuchábamos acerca de esa comparación, y Dios nunca nos lleva a esa comparación, y a veces ahí cometemos el error de querer compararnos. Pero Jesús dijo mayores obras, y entonces ya no estamos, porque no podemos ser como Abraham. El problema ya no es ese, el problema está en que si Jesús dijo una palabra, mayores obras. ¿Y qué hacemos allí? Entonces, ¿quién se está limitando? Nosotros mismos. ¿Ve? Si Dios, hay distintas maneras en cómo se muestra. ¿Qué vas a hacer tú? Si Él se presenta, se identifica, se muestra, y le terminas conociendo como Él es, ¿qué vas a hacer tú? Y ahí está, pues, el gentil como siempre. La mente, no la fe, sino actúa más la mente, nuestras razones. ¿Cómo entendemos la Escritura? De esa manera, no la entendemos por la fe. Cuesta, nos estorba mucho lo que vemos y nos estorbamos con ellos. Si Dios lo dice, ¿sí? Si Él dice que eres hijo, ¿qué lo quieres? Claro, pero después empieza, ¿y qué voy a ser hijo yo? ¿O qué va a ser hijo este? Y miras al de al lado.
Y la Escritura dice que Dios llama las cosas que no son como si éstas fuesen. Y si lo dice Él. Por eso, ¿cuántas veces hemos dicho? Como alguien preguntó un día, yo le dije, ¿tú me estás diciendo que te digamos si confiamos en ti? Sí, me dijo. Pues te quiero decir que no confío en mí. Y si yo no confío en mí, menos confío en ti. ¿Sabían ustedes? Yo no me tengo confianza. Usted dirá, oye, si el pastor no se tiene confianza, menos voy a confiar yo en él. Claro, yo no tengo confianza en mí. Ahora ya sabes, si no confío en mí, confiaré en ti, menos. Pero confío en lo que Dios me dijo. Y eso llegará a ser. Y eso tendrá respaldo. ¿Ah? Y si Dios lo dijo, te dijo algo a ti. ¿Sabías tú que Él está a la diestra? ¿Cuántos creen que está a la diestra de Dios? Que intercede. ¿Por quiénes? No. Error. Bueno, medio error, porque en una parte dice así, por nosotros. Pero quiero que digan la otra. ¿Está sentado a la diestra de Dios? ¿Sí o no? Cierto, sentado a la diestra de Dios, el Padre, el Todopoderoso. E intercede, por ahí escuché, a ver, por los santos. Ahora dime, ¿intercede por ti? Intercede por los santos. Intercede por ti. Ah, tú eres santo. Te creí santo. ¿Quién te lo dijo? Amén. Yo pregunté quién te lo dijo. No estoy diciendo que si lo crees. ¿Quién te lo dijo? ¿Ah? ¿Cómo? No, porque en algunas partes es como una exigencia, ¿o no? Pero hay mucha escritura que habla de los santos, de los apartados. Es como en cierta oportunidad, yo le explicaba, tenemos un vaso y entra al taller y viene roto. Y entonces el maestro, el hombre reparador, restaurador, lo toma y lo mete a su taller. Y sigue roto, pero ya está apartado. ¿Sí? Estaba afuera y roto. No hay. Ya ese está afuera y está roto. Pero si él lo tomó de pura gracia y lo mira, sí, a este le puedo hacer y lo coloca acá. ¿Ah? Estás apartado. Pero el de acá, pero sigue roto. Pero es santo. Entonces la santidad no es esa santidad católica que te dice que tenés que ser santo y toda una santidad que tú logras. No, santo es que Él te apartó. Esto es como decíamos, cuando tú vas al banco, haces una larga fila y de pronto entraste y cierran las puertas porque a las 2 ya no entra nadie más. Pero el que está dentro no lo pueden echar para afuera. Tú ya estás adentro. Ya estás adentro. Te tienen que atender. Tú ya estás dentro. Él ya te apartó. Y si aún no estás listo, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Y el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Lo está haciendo. Nos vamos a estorbar entre nosotros y vamos a decirnos cosas. ¿Ya? Varias cosas nos vamos a decir. Lo dice la Escritura. Van a haber tropiezos. Pero ¿quién hace tropezar a quién? Cuando el que está mejor, siempre ese es el que hace tropezar al que está no mejor. Y ahí viene la problemática. Y si Dios te dice, ¿por qué tú criticas al otro? No, este hombre no es santo. ¿Y tú? No, yo soy santo. ¿Pero gracias a quién? ¿Por quién estáis tú aquí? ¿Por quién estáis tú de pie? ¿Por qué hay estado 5, 10, 20, 40 años? ¿Me vas a tener, Dios te va a decir, me vas a tener a mí por deudor? ¿Yo te debo algo por tu fidelidad? Dios intercede por los santos. Pasó por alto, ha pasado por alto esos días de tu pecado. Sí. Y Él lo está haciendo y seguirá trabajando. Un día estábamos aquí en una cena, la última cena que tuvimos, y yo recuerdo aquí a los ancianos, me tocó ministrarlos yo a ellos. Ustedes no escucharon seguramente, y los ancianos no sé si se acordarán. ¿Qué les dije yo cuando le pasé la copa? ¿Se acordarán los ancianos? ¿Qué les dije? ¿Se acuerdan? ¿Tienes algo en contra de Jesús? Le dije. Oye, ¿quién toma la cena así? Pero le puse la copa y le dije, ¿tienes algo en contra de Jesús? No. Porque estabas bebiendo el vino que representa la sangre. No tienes. Y ahora le pregunto a todos ustedes que también han tomado cuántas veces la copa, ¿tienes algo en contra de Jesús? Y esa sangre, ese vino que tomaste que representa la sangre, ¿por quién fue derramada? ¿Por qué solamente por mí? ¿No fue por todos nosotros? Y si no tienes nada contra Jesús, ¿por qué tienes algo contra tu hermano por quien esa sangre fue derramada? ¿Estamos creyendo a una ceremonia o al poder de esa sangre? Si creemos en una ceremonia, claro, en ese momento ceremonial, todo es santidad, todo es precioso. ¿Pero crees al poder de la sangre? ¿Tú estás autorizado a mirar la sangre? ¿Quién era el que miraba la sangre en el día en que los primogénitos morían en Egipto? ¿Quién miraba la sangre? ¿Ah? ¿Quién miraba la sangre? ¿Se acuerdan? Hagamos memoria. Dios pasaba primero y veía la sangre, no el heridor. Hubiese sido el heridor, el heridor te encuentra cualquier detalle. El heridor pasa y viene con la espada. Yo estoy autorizado aquí a quitarle la vida. Pero está la sangre. Sí, pero está la sangre y ese yo lo conozco. Es mentiroso. Ayer nomás estaba mintiendo. Pero fue Dios el que pasó mirando.
Y Él ve la sangre. Y aunque haya 1.000.000 de ángeles con la espada dispuesto a cortarte la cabeza aquí esta noche, Dios está mirando. No mandó a los ángeles a mirar, no mandó a otro a mirar, sino que Él mira. Sí. Te hemos mirado y hemos visto varias falencias, pero nada puedo hacer contra esa sangre que está en ti. Y sabía Dios cómo sería ese pueblo y aún así lo sacó de Egipto. Bendita sangre. Bendita sangre. De picado tendrías que decir la sangre, te salvó la sangre. De picado, porque no puedes hacer nada en contra de esa sangre. Dice la palabra, instruye al niño. ¿Qué más dice? ¿Y cuál va a ser el resultado? Cuando fuere viejo, tengan confianza en lo que han sembrado. Después que no te dé miedo las olas ni el viento. Caminaste por un momento en las aguas, en ese momento era un momento espiritual, un momento pero tremendo, hijo mío, y lo instruiste, le sembraste en la palabra, le dijiste que existe Dios y le enseñaste que Cristo vino y dio su vida. Pero después vino el viento de la droga, después vino el viento de la vanidad. Y te empezó a dar miedo que tu hijo se te va a perder. A última hora, ahí estará la mano cuando tu hijo, cuando fuere viejo, se acordará y gritará, y no estará papá para salvarlo, no estarás tú, no estará tu religión, no estará tu sistema. Pero él va a estar porque él sabe dónde hay semilla. Esa palabra lo hará volver. Y yo puedo gritar, volverán. Aunque no vuelvan a mi casa, aunque no vuelvan a mi religión, pero volverán al Creador de la vida. Si tú crees que sembrar en un niño a tiempo algún día no se apartará, ¿en qué estás confiando? En lo que sembraste, en la palabra que sembraste. Pero si te descuidaste al comienzo, al inicio, y nunca lo hiciste, lo siento. Pero si lo haces a tiempo, no con esa exigencia, oye, tú eres hijo del anciano, deberías ser, pero mejor que el otro. No, por favor. Hace poco le decía a un joven, a un preadolescente, perdónanos si a veces estemos estorbados con nuestras maneras celosas de hombre, cuando nos da celo y no nos gusta su corte de pelo. Y entonces me puse delante de él y el sol le golpeaba su cara y busqué y le hice sombra y le dije, si yo tapé el sol, no te estorbes conmigo, muévete un poco y el sol te volverá a alumbrar. Si yo te estorbo, no me busques a mí, busca el sol.
Búscalo a Él. Perdónanos, le dije, por nuestra forma celosa que a veces hemos tenido para criticar a estos que no conocen a Dios, que no saben, que no entienden. A su tiempo, Dios lo hará. Y si algún día vuelven, que sean mejores que nosotros en creerle a Dios, en obedecerle, en confiar en obedecer e ir donde tienen que ir. Si tu fe fuese como un grano de mostaza, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? ¿Te limita? No. Entonces, de pronto, yo recuerdo ese día, ahí estaba Juan Vázquez, Manuel parece que también tiene que haber estado. Fue nuestro inicio. Estábamos recién iniciándonos y nos apartamos hacia la playa, un bosque que estaba ahí. Fuimos a orar y yo me aparté de ellos y le dije, permítanme, yo me voy a apartar. Y los dejé ahí y me aparté. Y mientras iba caminando, le dije a Dios, ahí todo es plano, pero yo le decía a Dios, vengo subiendo el monte. Oh Dios, le dije, no viene aquí Abraham, no es Isaac, no es Jacob, no es Elías el que viene subiendo, ni es Moisés, soy yo, Medardo. Aunque no sea uno de ellos, pero tengo la misma fe de ellos. Y tendré que hacer, tal vez no todas las cosas que ellos hicieron. Tal vez Dios no me va a pedir que yo sacrifique un hijo. Y el hecho que no me lo pida no significa que no tengo la misma fe. No me pondrá las mismas dificultades y las mismas pruebas. Y a pesar que no te pide lo mismo, no te pone en la situación de un mar y de un ejército como Moisés. Tal vez no te pone en la situación de un Elías para que haga llover fuego. Tal vez no te pone en esa situación. Tu situación será otra. La situación será distinta, pero es la misma fe. Si alguien fue y resucitó un muerto, lo resucitó. Y a ti Dios te dio el sacarle una espina de un pie a un hermano. Y te comparas, ahí está el problema. Te puso en otra situación distinta. La de Elías no fue como la de Abraham, pero la misma fe. La misma fe. Nosotros ahora tenemos ciertas limitancias producto de varias cosas. Hay varias cosas que están a la mano en hoy en día. Yo recuerdo esos días cuando salía a discipular, dije, a las 8 de la mañana salgo de mi casa. Y cuando salía habían como 20 hermanos esperándome ahí a las 8 de la mañana. Algunos llegaban antes, porque yo salía y me disparaba nomás, caminaba en esos tiempos, daba trancos buenos. Hoy día me siguen hasta los bebés, me pueden seguir y me pasan. Y salía. Y ahí, no sé si habrá alguno aquí que lo hizo alguna vez. Hizo esa locura de seguir a un hombre que dijo, yo voy a estar aquí, salvo. Y salieron conmigo. Llegábamos a un punto, nos deteníamos y compartíamos la palabra. Pues otra vez salíamos. Fuimos, me acuerdo, llegamos, subimos al cerro donde está la cancha de golf. Y ahí está, me senté en el pasto y ellos también. Oiga, era lindo los discípulos ahí escuchando la palabra. Y luego le dije, cada uno póngase de pie y salga a buscar un saltamonte, una langosta. Ahí andan,
atrapando ahí, saltando, y llegaban, y cada cual trajo su saltamonte. Todos traían uno. Todos cumplieron la tarea. Y luego le dije, suéltenlo. Y lo soltaron. Y a la palabra todos los saltamontes vinieron a mí, a mi cuerpo. Y le dije, yo no tuve que ir a buscarlos. No hice ningún esfuerzo, pero vinieron. Enseñándoles con ejemplos. ¿Alguien que está aquí se acordará? ¿Quién estaba? Hay dos. Si estas cosas pasan, hermano, lo que pasa es que después nuestra relación va cambiando, y ese es el problema. El problema no tiene que ver con la fe. El problema es que algo está pasando. Después nos fuimos y llegamos, y yo no sé cómo subí ¿cómo se llama? El morro en Lota. Yo a la altura, no, pero subimos. Y el hermano Ale Calvo, cuando pasó esa vez, creo que fue Ale, no sabía dónde estábamos. En ese tiempo no había celulares. No había manera de mandar un mensaje, hoy estamos en tal parte. Había que orar, hermano, había que ser muy espiritual. Y Dios le iluminó y Ale llegó al cerro ya. ¿Cómo sabía que estábamos ahí si nunca habíamos ido allí? Está bien ir a un lugar que tenemos por costumbre donde reunirnos. Pero ahí llegaban. ¿Ves? O como Juan Miranda cuando venía en el bus y Dios le dijo, bájate aquí, camina, no sabía ni dónde nos reuníamos, y allá llegó. Y me fue a dar un abrazo. Él no se congregaba con nosotros, no, si murmuraba de mí. No, Juanito, sí. Tranquilo, allí eras hijo de Dios, y obvio que nosotros escandalizábamos, entonces, ¿quién se iba a juntar con nosotros? Y esas cosas sucedían. Y los hermanos eran puestos a prueba, pero oye, no eran puestos a prueba así como ande, busca un copivo y lo traí. No, no eran esas pruebas, eran otras. Con el David Miranda, que andaba muy apegado a mí, ¿para dónde iba? Salimos a caminar y llegamos al río Maule, no al río Maule de acá de Coronel, a ese. Y entonces yo le pregunto, ¿y por qué él hablaba de la palabra? Es que la palabra, poder de la palabra. Y yo le decía, ¿qué es más poderoso en ti? ¿Tu fe, la fe a la palabra o tu razón? Pastor, la fe, por la fe a la palabra. Y le dije, camina sobre las aguas. Y me quedé mirando, yo esperando que él diera un paso. Oiga, no hizo ni el intento, se quedó mirando. Y no dio ni un paso. Y le dije, te vuelvo a preguntar, ¿qué es más fuerte en ti? ¿La fe a la palabra o tu razón? Las razones, me dijo. Oiga, yo estaba pero creyendo que yo me iba a volver loco si lo veía caminando. Yo no dudé que lo haría. Yo dije, lo va a hacer. Ahora, si se hubiese hundido, no sé quién falló, si el que la declaró o el que oyó. Los dos estábamos siendo puestos a prueba, ¿o no? Sí. Pasan esas cosas. Pero si tuvierais fe, pero hay aspirina. Si tuvierais fe, pero hay... ¿Cómo le dan estas cosas para los dolores de cabeza? Paracetamol. Si tuvierais fe, pero está losartán. Si tuvierais fe, pero está Taksim. Me dolía la cabeza un día en Laja y las hermanas corrieron por un Taksim. Me lo pusieron en la mano, un vaso de agua, y me quedan mirando. Todos me miraban. Porque me decían ahí, cierto, hay que tomárselo en el nombre del Señor. Sí.
¿Cierto, hermanita viejita? Agüita de, pero tómesela en el nombre del Señor, dice. Y yo tomo el Taxín, me lo echo a la boca y digo, en el nombre de Taxín, dije yo. Porque si me la tomo en el nombre del Señor, ¿quién me sanó? Yo a veces pienso que uno se toma un remedio en el nombre del Señor para que no me sane, sino líbrame de este Taxín. Entonces la confusión es nuestra. Entonces hay muchas cosas que nos limitan. Hoy día usted, si yo saliera por ahí, no me va a encontrar. Oye, te esperé y no llegaste. Pastores, que no tenía señal. Ahora le llaman no tengo señal. Yo recuerdo venía conduciendo en medio del desierto y le dije a los hermanos, pónganse a orar, le dije, pónganse a orar. Y no sé quién eran los que andaban conmigo esa vez y se pusieron a orar arriba del vehículo. No sé si era José Payalés con Marco, pero a orar. Y seguía yo conduciendo. Y una oración cortita. No, hermano, no, sigan orándole, sigan orando. Yo sentía algo fuerte en mi corazón, así que sigan orando. Yo seguía conduciendo. Y una vez, y me coloqué al lado, tomé el celular sin ninguna señal y llamé a la hermana María y me contestó. Y ella me dijo, estaba esperando su llamado porque el Señor y Dios le había ministrado una palabra. Sin señal. Bueno, ahora que ustedes están vacunados van a tener señal en todas partes. Dan deseo de decirle ante la mano a los que están vacunados, pero no. Sí. Somos nosotros. Y por eso que tenemos que, yo no estoy diciendo renuncia a la aspirina, renuncia al celular, sino que volvamos a creer, a confiar. Sí. Que vamos a salir a predicar, va a llover. ¿Te acuerdas cuando decían, nos faltaba, que va a estar malo el tiempo? ¡Ah, pájaro! Le decíamos, ¿te acuerdas? Le pegamos el puro grito nomás. Pastor, va a llover. ¡Ah, pájaro! Se llegaban a asustar los hermanos. El Señor cuántas cosas hizo, cuántos milagros. Vimos cómo Dios calmó el mar cuando navegábamos, pero una cosa tremenda. Una vez les contaba a los hermanos sobre los animales, que después hasta yo razonaba, pero de primera en ese momento. Yo recuerdo una vez subimos a una embarcación en Coronel y Manuel, que parece que la primera vez vimos unos lobos que andaban ahí. ¿Te acuerdas, Manuel? Y Manuel así, pero le salió, oh, un lobo, dijo. Y yo lo miré, vi como un niño que estaba así, mirando al lobo. Y entonces en ese momento le dije, lobo, reconóceme. Y el lobo salió de allá, hermano. No vinieron todos los lobos, vino uno solo. Se colocó aquí, nosotros mirándolo, e hizo una reverencia con sus aletas y su cola. Y yo cuando digo, hasta yo estoy razonando, porque ha pasado tanto tiempo que ya ni recuerdo, ¿fue así o no fue así? Y Manuel, el que más se recuerda, porque él fue el que quedó maravillado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cuando Dios pone una palabra en ti, créela. En ese momento no tienes que pensar si eres Moisés, si eres Elías. En ese momento eres tú, Edmundo. Eres tú, Cristian.
Y Dios le está hablando a Cristian. Dios te está hablando a ti, Jairo. No te pongas a pensar. Veníamos de Arica y nos dijeron, no van a poder pasar porque los camiones se tomaron la carretera. Y estaban ahí a la salida de Arica, todos los camiones, no podíamos salir. Y me dicen, pastor, no podemos continuar porque hay un montón de camiones. ¿Sí? Vamos a orar, dije yo. Señor, tú abriste el mar rojo, ahora abre este mar de camiones, dije. Y empezaron los camiones a hacerse a un lado y pasamos. Cualquiera diría, era el momento. Bueno, nosotros vimos a Dios. En pleno desierto íbamos y no teníamos agua y dijeron, nos falta agua. Era de noche. Y yo le dije, paren el bus. Y se bajaron. Y los hermanos cuando estaban abajo, ¡ay, silencio, silencio! Agua, se escuchaba aún. Empezaron a buscar en medio ahí y encontraron agua, hermano. No sabemos si era agua potable, si era agua de un río, si era un de acantarillado, no sé, porque era de noche. Pero recogieron agua en pleno desierto. En Tubul, estábamos ahí y le dije, hermano, nos vamos a ir a Tubul. Puros varones. Papa y harina tostada, no hay ninguna otra comida. Pura papa y harina tostada. Instalamos nuestro campamento, las carpas, e íbamos a comer puras papas y harina tostada. Y agüita, porque papa y harina tostada es para atorarte, pero agüita, para agüita. Y de repente vienen corriendo la gente de ahí. Se está varando, se está varando. Corrieron los hermanos. En pleno río, no en el mar, se varó el pescado. Así que ahora era papa con pescado frito. Oiga, Dios ha hecho cosas, hermano. Y seguirá haciéndolo. No se turben. Un día alguien dijo, pastor, cuando usted estaba predicando yo sentí algo. Y yo no le pregunté qué sentía. Yo quería saber qué oyó. Y en eso no se concentró. No sirve, pensaba yo. No le dije así, o si no le habría dicho a ella, no sirve de nada. No, pero yo pensé, no es así. Tiene que algo. ¿Qué palabra y qué sintió? Eso. Porque eso es lo que Dios va a hacer contigo. No va conforme a tu imaginación. Tú no vengas con expectativa. No vengas con expectativa. Deja que Dios hable a tu vida. ¿Sí? Que Dios te ordene. Hazlo para Él. Hónralo a Él. No vengas a honrar a un pastor ni honrar a un sistema. Hazlo para Él. ¿Sí? Aleluya. Hazlo para Él. Gloria a Dios. Dios honra a los que le honran. ¿Sí? Un día la Escritura dice que Dios, hablando de Israel, que la había encontrado como un bebé abortado en el desierto y aún con sus sangres. Y Él la recogió y la limpió y la crió. Y cuando llegó a la edad de ser enamorada, Dios la vino a enamorar. Pero ella se había enamorado de otros. Dios te salvó. Dios curó tus heridas. Te vendó. Te sacó de ese mundo malo. Pero fuiste creciendo. No te enamores de otro. No te enamores de otro. Enamórate de Él, de sus amores, embriágate de Él. Dile que no tienes ojos para otro. Y si no puedo, enamórame, Señor. Oh Dios, no
No estoy diciendo que le prometas algo. Dile que Él es poderoso para cambiar mi manera de pensar, cambiar mi corazón. Si esto para cualquier ser humano en medio de este mundo tan vanidoso, a muchos se le va a hacer difícil. Pero cuando uno está enamorado hace locuras. Viera usted cómo se siente uno cuando le honra. Yo he ido lejos, he cruzado frontera, he ido a otra nación, he ido solo. Y viera usted cómo me siento por honrar a Dios, por vestir como visto. Y no porque estoy lejos de ustedes ahora ya me he visto de otra manera. No es así. No lo hago por ustedes, sino por aquel que salvó mi vida. Voy a ir por la eternidad a vivir a la manera de Él. Practiquemos aquí. Hagámoslo aquí. Dios tiene el poder de cambiar tu manera de pensar. Dios tiene el poder de dejar todo en el pasado, de borrarlo, y que puedes correr sin que nadie te llame, como lo ha hecho este varón. Lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Que no sé lo que hay en su corazón, pero, oh Dios, lo que pide. Si no pide para sus placeres, si no pide para el mismo de las cosas de la vida, sino que si es como una María pidiendo lo que nunca le será quitado, oh Dios, que así se cumpla. Señor, glorifícate tú en Él. Porque eso es lo que Dios hace cada vez que tú eres un excelente varón. Dios es glorificado. Que Dios se glorifique en ustedes. Que Dios se glorifique en cada uno. Que a futuro Dios se glorifique en tus hijos. Que Dios se glorifique en ellos. Oh, gloria a Dios. Si tuviéramos fe, como un grano de mostaza, le dirías a ese monte. La fe es la misma para todos. No es el mismo hombre, no es la misma mujer. No está Sara aquí, pero Pedro las nombró como hijas de Sara. Pueden tener la misma fe y movámonos en esa dirección. Sí, que el Dios de paz se les bendiga. Vamos a adorar a Dios, a dar gracias. Gloria al Señor.